¿Te imaginas irte a otro país con la esperanza de darle una vida mejor a tu familia? Y al volver, ¿encontrar que lo perdiste todo en tu propia casa? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición, sino de fortaleza, dignidad y de cómo el karma llega cuando menos se espera. Prepárate porque esto duele, pero también enseña. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a este canal. No es un cuento, es la vida. Aquí contamos historias reales que podrían cambiar tu manera de ver el mundo. Déjame en los comentarios desde qué país estás viendo este video y si alguna vez sentiste que diste todo por amor, y aún así te fallaron. Comencemos con la historia contada por su propia protagonista. Me llamo Adriana Morales, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo el amor que juré proteger con mi vida terminó apuñalándome por la espalda. Nací en un barrio humilde de Durango, México, donde las calles eran de tierra y los vecinos compartían lo poco que tenían. Mi madre, una mujer de fe, me enseñó a trabajar desde pequeña. A los 16 ya limpiaba casas y por las noches estudiaba con la esperanza de ser enfermera. Tenía muchos sueños, pero la vida o el destino me llevó por otro camino. A los 22 conocí a Gerardo, mecánico, simpático, con una sonrisa que hacía que una se olvidara del mundo. Me enamoré rápido, con esa fe ciega que solo las mujeres que han vivido la escasez conocen. Nos casamos al año, sin lujos, pero con mucha ilusión. Y un año después nació nuestra hija, Lucerito. Ella se volvió mi sol, mi motor, mi fuerza para seguir adelante. Gerardo era buen padre al principio. Jugaba con Lucerito, me ayudaba en casa. Pero con el tiempo la falta de dinero empezó a oscurecerlo. El taller no prosperaba. Las cuentas se acumulaban. Yo intenté seguir estudiando, pero tuve que abandonar la escuela para ayudar en casa. Volví a limpiar casas, esta vez con más desesperación que orgullo. Había días en que regresaba con los pies hinchados, pero aún así cocinaba, planchaba y atendía a mi familia con todo el amor del mundo. Él, en cambio, comenzó a cambiar. Se mostraba más irritable, salía más de casa, con excusas vagas, que el taller, que un cliente, que voy a ver a un amigo. Yo quería creerle, porque eso es lo que uno hace cuando ama. Le cree, aunque el corazón ya te está gritando que algo no va bien. Aún así, no me rendía. Soñaba con un futuro mejor para Lucerito. Quería que mi hija estudiara, que conociera el mundo, que no se sintiera atrapada como yo. Y por eso, aunque me dolía, empecé a considerar la idea de irme lejos. Fue entonces cuando mi prima Maritza me llamó desde Houston, Texas. Me ofrecía trabajo limpiando casas allá. Era legal, seguro y bien pagado. Me dijo que muchas mujeres lo hacían por un par de años, regresaban con un ahorro y cambiaban sus vidas. Me costó días decidir cómo dejar a mi hija, cómo dejar mi hogar, pero cuando lo hablé con Gerardo, su reacción fue inesperada. «Ve», me dijo con frialdad, sin levantar la vista del televisor. «Aquí no vas a lograr nada. Allá quizás sí. Yo me encargo de la niña». Algo se rompió en mí al escuchar eso. Tal vez esperaba que me detuviera, que luchara por mantenernos unidos, pero no lo hizo. Tal vez ya tenía otra vida en mente, una que yo aún no imaginaba. Con lágrimas y esperanza, acepté la propuesta. Vendí mi máquina de coser, empeñé mi anillo de bodas, empaqué mis pocas cosas y compré el boleto. Nadie sabía cuánto me dolía. Nadie imaginaba el nudo en mi garganta cuando vi a Lucerito dormir por última vez junto a mí, el día que me fui. La abracé tan fuerte como si fuera la última vez. «Mami, ¿me vas a dejar?», me dijo con sus ojitos llenos de lágrimas. «Nunca, mi amor. Solo voy a trabajar. Es por ti. Te lo prometo. Vamos a estar mejor». No sabía entonces que esa promesa sería la que más me dolería romper. Llegué a Houston con miedo, cansancio y una fe que colgaba de un hilo. Maritza me recibió con los brazos abiertos.
Me llevó a su pequeño departamento y me presentó al día siguiente con una señora que necesitaba ayuda doméstica. A los 3 días ya estaba limpiando casas. No una, sino varias. Me levantaba antes del amanecer. Tomaba 2 autobuses. Caminaba en la nieve, en la lluvia, en el calor brutal. Limpiaba pisos, lavaba ropa, cocinaba, cuidaba niños ajenos. Al principio me sentía invisible. Las señoras para las que trabajaba apenas me dirigían la palabra. Pero yo aguantaba. Por Lucerito. Cada semana mandaba dinero. A veces no comía bien para poder ahorrar más. Maritza me prestó su celular hasta que logré comprar uno propio. Llamaba a casa cada noche. Al principio Gerardo contestaba con cariño, me mostraba a la niña, me decía que todo iba bien, pero con el tiempo su voz cambió. Ya no contestaba. Siempre. Cuando lo hacía era breve, seco, casi molesto. ¿Y Lucerito?, le preguntaba. ¿Está durmiendo? ¿Y cómo están? Todo bien, no tengo mucho tiempo. Lucerito también cambió. Parecía más apagada. A veces mencionaba a Patricia, nuestra vecina. Patricia me llevó al parque. Patricia me trajo un juguete. Una noche, mientras lavaba trastes ajenos, sonó mi celular. Era un mensaje de Facebook de doña Meche, nuestra vecina. Adriana, perdóname por decirte esto, pero Patricia entra todos los días a tu casa. A veces la veo salir tarde. No me parece bien. Sentí que el piso se me iba. El corazón se me paralizó. Le reclamé a Gerardo esa misma noche. ¿Por qué entra Patricia a la casa? Es amiga. Me ayuda con la niña a veces. ¿Y tú crees que eso está bien? Ya estás paranoica. Por eso no quería que te fueras. Estás inventando cosas. Pero no era paranoia. Era intuición. Era una mujer sabiendo que otra mujer le estaba robando su hogar. Ahorré más. Trabajé horas extra. Me callé mi dolor, pero lo guardé todo. Decidí regresar sin avisar. Iba a volver. Iba a mirar a los ojos a ese hombre y descubrirlo todo. Lo que no sabía era que ya no tenía casa a la cual regresar, porque mientras yo trapeaba mansiones, Gerardo había vendido nuestra casa, sin decírmelo, sin mi permiso, y el dinero lo estaba gastando con ella. Volví a México sin avisar a nadie. Solo Maritza sabía la fecha exacta. Había ahorrado lo suficiente para un boleto de regreso y un poco más. Mi plan era quedarme unos días en casa de ella mientras arreglaba lo necesario para recuperar mi lugar. O al menos entender qué había pasado. Llegué de madrugada, con el corazón hecho un nudo y los ojos cargados de recuerdos. Todo me parecía más pequeño, más gris, más ajeno. Tal vez porque yo ya no era la misma. Había dejado parte de mí fregando pisos en Estados Unidos, parte de mi inocencia, parte de mi fe. Cuando toqué la puerta de Maritza, me recibió con los brazos abiertos y el rostro preocupado. Adriana, no sabes cuánto lo siento. Desde que me contaste lo de Patricia, no he dejado de pensar en ti. ¿Tú sabías algo más? Maritza bajó la voz. Escuché rumores, pero no quería preocuparte desde lejos. Dijeron que vendieron la casa, que ya no viven allí, que se mudaron a una colonia nueva con esa mujer. Me quedé muda. ¿Vendió la casa? Repetí como si no pudiera creerlo. Eso dicen. Puedo llevarte mañana para que veas con tus propios ojos. Esa noche no dormí. Apenas podía cerrar los ojos sin pensar en todo lo que había hecho por ese hogar. Los turnos dobles, las madrugadas frías, las lágrimas escondidas mientras limpiaba baños ajenos. Todo para volver un día. Y ahora no había casa a la cual volver. A la mañana siguiente, Maritza me prestó ropa limpia y me preparó un café. Temblaban mis manos al sostener la taza. No era solo el miedo, era la mezcla de dolor, incertidumbre y una extraña esperanza de que todo fuera una mentira. Tomamos un taxi hasta mi antigua colonia.
mientras cruzábamos las calles que conocía de memoria, sentí que una parte de mí volvía a caminar junto a la Adriana que se fue, esa que aún soñaba con arreglar su casita, pintar el cuarto de Lucerito y volver a dormir junto a su hija. Cuando llegamos a la esquina de la calle donde estaba mi casa, mi alma se quebró. Allí, donde una vez estuvo mi hogar, ahora había un portón diferente. Ya no estaba la bugambilia que yo misma había sembrado. No estaban mis macetas. No estaba el color amarillo que habíamos pintado juntos. Era otra casa, otro nombre en la placa, otra familia. Caminé hasta la reja, me aferré a los barrotes como si fueran mi última esperanza, y entonces salió una mujer con un niño pequeño. Me miró con desconfianza. «¿Le puedo ayudar?», me dijo. Yo vivía aquí», respondí con la voz rota. «Nosotros la compramos hace 8 meses. El señor que nos la vendió se llamaba Gerardo. Creo que era su esposo. Tuve que sentarme en la banqueta. Sentí que no podía respirar. Vendió la casa por la que yo había trabajado hasta sangrar las manos. La casa que construimos con sacrificio, bloque a bloque, sin avisarme, sin pedir mi opinión, como si yo nunca hubiera existido. Esa noche, de regreso con Maritza, no pude hablar, no cené. Solo lloré en silencio mientras ella me tomaba la mano. Pasaron 3 días hasta que reuní fuerzas para buscarlo. Pedí a una amiga en común que me ayudara. Fingió necesitar un mecánico. Gerardo cayó en la trampa. Me dio la dirección de su nuevo taller, uno pequeño, escondido, en una colonia distinta. Allí fui. Entré sin anunciarme. Estaba de espaldas, agachado, arreglando una moto. Cuando levantó la vista y me vio, palideció. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Sorprendido de verme viva?», le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tragó saliva. «No sabía que ibas a volver». «¿No sabías?». «Claro, porque esperabas que me quedara allá fregando pisos toda la vida mientras tú te gastabas mi trabajo con tu amante. No es como tú piensas». «Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿No vendiste nuestra casa sin consultarme? ¿No te mudaste con Patricia? ¿No estás usando el dinero que yo mandé para mantenerlos a los dos?». Gerardo no supo qué responder. «Lucerito», le dije entonces bajando la voz, «¿dónde está?». «En la escuela. ¿Sabe que vendiste su casa? Que la mujer que se mete a su cama no es su madre. No te atrevas a hablar así. Así, como tú te atreviste a destruir todo, por lo que luchamos, él bajó la cabeza. Te juro que me arrepiento. No me interesa tu arrepentimiento, solo quiero a mi hija. Y quiero que me digas dónde están viviendo». Me dio la dirección. Fui esa misma tarde. Era una casa sencilla en otra colonia. Toqué la puerta. Abrió Patricia. «¿Tú?». «Sí, yo, la esposa, la madre, la mujer a la que le robaste todo». «¿Lucerito está?». Patricia no dijo nada. Se hizo a un lado. Mi hija estaba en el sofá viendo caricaturas. Cuando me vio, corrió a mis brazos. «Mamá». Lloramos juntas. Me quedé varios días en casa de Maritza mientras hablaba con un abogado. Descubrimos que Gerardo había falsificado mi firma para vender la casa. Fue un proceso largo, doloroso, pero logré llevarlo a juicio. Perdió el taller, lo embargaron, y Patricia lo dejó cuando el dinero se acabó. Gerardo quedó solo, sin hogar, sin hija, sin dignidad. Yo recuperé mi lugar, no la casa, porque esa ya no existía, pero sí a mi hija, mi paz, mi fuerza. Alquilamos un pequeño departamento y empecé de nuevo. Lucerito me abrazó una noche y me dijo: «Gracias por volver, mami». Y ahí supe que lo había logrado. Mi hogar no era una casa, era ella y el karma. Tarde o temprano llega, después de mí. Todo lo vivido. Podría haberme encerrado en mi dolor, hundirme en el resentimiento y convertir mi vida en una cicatriz permanente. Pero cuando miraba a Lucerito dormir abrazada a mí, entendía que tenía que salir adelante, por ella, por mí, por todo lo que habíamos perdido.
y por todo lo que aún podíamos construir. Nos mudamos a un pequeño departamento en renta, modesto pero cálido, con las paredes blancas y un ventanal por donde entraba la luz de la mañana. Cada rincón lo llené con amor. Compré una pequeña planta para la entrada, como aquella bugambilia que había sembrado en la casa, que ya no era mía. Lucerito volvió a sonreír. Volvió a ser niña. Iba a la escuela con su mochila nueva, la que pude comprarle con lo poco que había traído. Me contaba sus tareas, sus amigos, sus juegos. Había una herida, sí, pero poco a poco sanaba. Yo encontré trabajo limpiando casas otra vez, pero esta vez en mi tierra, en mi idioma, sin tener que soportar el frío ajeno ni la mirada de superioridad. También ayudaba por las tardes en una pequeña cocina económica, donde la dueña, doña Tere, me recibió como si me conociera de toda la vida. Me pagaban poco, pero me trataban con dignidad. Y eso no tiene precio. Un día, mientras barría el comedor, recibí una visita inesperada. Era Gerardo Lucía, demacrado. Había perdido peso, la ropa le colgaba y el brillo de los ojos se le había apagado. «Solo vine a verla», dijo con voz baja. «A Lucerito». Me quedé en silencio. Sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo arruiné todo, pero la extraño. «La dejaste por dinero y por otra mujer», le dije sin levantar la voz. «Y ahora vienes con la cara caída, cuando todo te salió mal. No quiero discutir, solo... ¿Puedo verla aunque sea de lejos?». Le dije que esperara afuera. Llamé a Lucerito. Le pregunté si quería ver a su papá. Ella me miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Salió. Lo vio. Él se agachó para abrazarla. Ella no se movió. «Hola, papá», le dijo con una voz que no era de rencor, sino de distancia. «Estoy bien con mi mamá». Él la miró como si le hubieran arrancado el alma. No supo qué decir. «Me tengo que ir», añadió ella, y volvió. A entrar, Gerardo se quedó en silencio. Yo no le dije nada más. No hacía falta. Ese fue su verdadero castigo, perder la confianza de su hija. La mirada que ya no era la misma, el vacío que no podía llenar con nada. Después de ese día, Gerardo intentó comunicarse un par de veces más. Me mandó mensajes por celular. Incluso fue al departamento una vez, pero yo ya había trazado mi límite. No necesitaba su presencia, ni sus disculpas vacías. Lo que yo necesitaba era paz, y esa, por fin, la estaba encontrando. Empecé a estudiar por las noches. Tomé un curso gratuito de atención geriátrica en una fundación local. Siempre había querido ser enfermera y, aunque no podía volver a la universidad, al menos podía acercarme a ese mundo que tanto me había llamado. Durante el día seguía limpiando casas y por las tardes ayudaba en la cocina. Pero por las noches me formaba para algo más. Lucerito, al verme estudiar, empezó también a motivarse. Hacía sus tareas con más dedicación. Un día me dijo: «Mami, cuando sea grande quiero ser como tú». Valiente. Lloré esa noche como hacía tiempo no lo hacía, pero esta vez no era por tristeza, era por orgullo. Una tarde, recibí una llamada de una de las señoras para las que limpiaba casa. Su suegra estaba enferma y necesitaban a alguien que la cuidara por las noches. Pensaron en mí. Acepté el trabajo. Fue duro al principio: cambiar pañales, dar medicinas, soportar crisis. Pero también era gratificante. Me sentía útil. Sentía que, de alguna forma, Dios me estaba dando una nueva oportunidad. Con el tiempo, ese empleo nocturno se convirtió en algo más estable. Me ofrecieron contrato, seguridad social, un pequeño aumento. Con lo que ganaba, logré ahorrarlo suficiente para volver a soñar. Empecé a pagar un terreno en las afueras del pueblo. Pequeño, pero mío. Lucerito plantó su primera flor allí. La regaba todos los días. ¿Sabes cómo le voy a poner, mami? ¿Cómo?
esperanza, y así lo entendí todo. No importaba cuánto me habían quitado. Yo lo estaba recuperando todo, a mi ritmo, a mi manera, con fe, con lucha, con amor. Gerardo, por su parte, quedó atrapado en su propio desierto. Patricia lo abandonó cuando él ya no tenía que ofrecerle. Perdió su taller, sus amigos le dieron la espalda, y aunque alguna vez tuvo todo lo que yo le había dado, lo dejó ir por soberbia y traición. Yo no necesitaba verlo caer, porque su mayor castigo era vernos florecer sin él. Y ese es el tipo de justicia que no necesita gritos, solo constancia, verdad, y tiempo. Han pasado 3 años desde que todo explotó. Desde que regresé de Texas con las manos vacías, pero el corazón dispuesto a luchar. 3 años desde que vi cómo el amor de mi vida se convirtió en un extraño. Desde que el hogar que construí fue vendido a mis espaldas y tuve que empezar de nuevo con nada más que mi hija y mi dignidad. Pero hoy puedo decirlo con firmeza, no cambiaría nada, porque cada herida me enseñó. Cada traición me fortaleció. Cada lágrima me empujó a convertirme en la mujer que soy hoy. Lucerito ya tiene 12 años. Va a una secundaria técnica y sueña con ser ingeniera. Le gusta dibujar planos, hacer figuras con cartón, y cada vez que la veo concentrada en sus sueños, recuerdo por qué todo valió la pena. Me dice que quiere construirme una casa cuando sea grande. Yo le sonrío y le acaricio el cabello, pensando que ya lo ha hecho. Ha construido mi nueva vida. El terreno que comencé a pagar ya tiene cimientos. Con ayuda de algunos amigos levantamos una pequeña estructura. Un solo cuarto, una cocinita, un baño. Pero es nuestro. Nadie podrá quitárnoslo. Y cada ladrillo colocado lleva consigo una historia de lucha, un pedazo de fe. Un domingo por la mañana, mientras pintábamos las paredes de azul cielo, llegó doña Meche, la vecina que me había advertido por Facebook. Llevaba un bol de arroz con leche. «Te lo mereces, hija», me dijo, «porque no todas se levantan después de lo que tú viviste. Tú lo hiciste». Y sin hacer escándalo, le agradecí con el alma, porque sus palabras eran un bálsamo. Unas semanas después, alguien me avisó que Gerardo andaba vendiendo chatarra. Lo habían visto empujando un triciclo por el mercado, solo, con la mirada perdida. No me alegré, no me burlé, no lo odié. Solo sentí una punzada de pena y luego paz, porque entendí que el dolor no necesita venganza. El tiempo se encarga de poner a cada quien en su lugar. Él eligió su camino y yo, el mío, uno de amor propio. Ahora a veces me invitan a hablar en el centro comunitario para mujeres que han sido engañadas o abandonadas. Les cuento mi historia. Les digo que no están solas, que pueden empezar de cero, que Dios no las ha olvidado, y muchas se quedan en silencio. Pero al final, una por una, se acercan a decirme, «Gracias, necesitaba escucharlo». Yo también necesité escucharlo alguna vez. Hoy entiendo que los finales felices no siempre llegan como los imaginamos. A veces no vuelves a la casa antigua, ni recuperas lo que perdiste. A veces el verdadero final feliz es la libertad de reconstruirte sin miedo. Esa noche, mientras Lucerito dormía abrazada a su peluche y yo terminaba de doblar la ropa limpia, me senté en la orilla de la cama y respiré hondo. Pensé en todas las mujeres que, como yo, alguna vez tuvieron que tomar decisiones imposibles. Mujeres que cruzan fronteras con la esperanza en los bolsillos y la ausencia clavada en el pecho. Mujeres que dan sin medida y a veces se quedan vacías esperando reciprocidad. Pero también pensé en la capacidad que tenemos para volver a llenarnos, para perdonar sin olvidar, para seguir sin odiar y para sanar sin necesidad de destruir al otro. Porque aunque no lo merezcan, soltar el rencor es también un acto de amor propio. Una tarde, encontré una carta vieja entre mis cosas. Era de Lucerito, escrita cuando tenía 6 años. En crayones, con su letra infantil decía: «Mami, te quiero mucho, te espero, no tardes, aquí está tu lugar».
Lloré largo rato, pero esta vez no por tristeza, sino porque entendí que ese lugar nunca lo perdí. Mi lugar era su corazón, y mientras ese sitio existiera, yo seguiría teniendo un hogar que no se compra ni se vende, que no se traiciona, que no se firma ante un notario, sino que se construye con abrazos, con paciencia, con verdad. Hoy, cada vez que camino junto a Lucerito rumbo a la escuela, veo la gente apresurada, las noticias llenas de odio, las redes sociales llenas de vidas falsas, y yo, en silencio, doy gracias. Gracias por haber sobrevivido. Gracias por haber amado incluso cuando no era justo. Gracias por haberme roto, porque me obligaron a volverme a bermar con piezas más fuertes. Gracias por haberme traicionado, porque me obligaron a elegirme a mí. Y sobre todo, gracias por darme a mi hija, porque en ella encontré el motivo para no rendirme nunca. Así cierro este capítulo, no como una víctima, sino como una mujer que supo convertir la herida en testimonio y el dolor en una promesa de vida. No sé qué vendrá después, pero lo enfrentaré con la frente en alto, porque si algo aprendí, es que no hay dolor que Dios no transforme, ni injusticia que Él no repare. Solo hay que tener paciencia. Y fe, esto no es un cuento, es la vida y aún con todo, vale la pena vivirla.